Ingresamos al bloque final de Encuentro Central. Queda pendiente dialogar un poco acerca de una propuesta que deslizó en la 1410, dialogando con nuestro amigo Rubén Villaverde, Richard Reed, hace poco tiempo atrás. Y planteaba este dirigente sindical, histórico, dirigente además, una suerte de conformación al estilo EDUI 21, pero para el tema empleo. Algo que Fabio también estuvo manejando en el primer bloque, es decir, lograr unanimidad, lograr consenso, tender puentes, llámenle ustedes como quieran, pero de alguna manera ponerse a pensar seriamente en una suerte de diálogo social acerca del empleo. ¿Qué les parece? Yo estoy de acuerdo en que hay que generar ámbitos de ese tipo. No tengo tan claro si en realidad sí esos ámbitos son válidos si excluimos al Estado. Uh-huh. Para mí el Estado no puede estar ausente de esa discusión. Y no debería, ¿no? Sobre todo si en realidad yo voy a accionar sobre dos factores extremadamente importantes. Una es la situación del empleo hoy y pensando en el futuro, en alguna acción que tenga que ir de la mano de la rebaja de la carga horaria o que tenga que ir de la mano de que tengo que terminar implementando la renta básica o alguna cuestión, claramente tengo que involucrar al Estado. O hasta la propia Entonces, formación. el Estado tiene que participar, de alguna manera. Por eso nuestro planteo concreto era generar algo así como el Consejo Superior Tripartito que existe para el ámbito salarial, bueno, un Consejo Superior del Empleo, donde claramente las cámaras empresariales, el movimiento sindical y el propio Poder Ejecutivo se vean reflejados, y no que sea una cuestión resolutiva, pero sí que sea una cuestión, como dije recién, de evaluación permanente de para dónde va el empleo en Uruguay. Y sobre esa perspectiva, claramente algunas alternativas, como por ejemplo, bueno, si va para este lado, hay que capacitar, bueno, capacitemos. Si hay que formar, formemos acá. Si hay que establecer en realidad compensaciones específicas para un sector, porque claramente ahí vamos a tener dificultades, bueno, generemos para ese sector. Pablo, Nosotros estamos haber... convencidos que inclusive este puede hasta generar política hasta para mejorar la competitividad. Uh-huh. Si en realidad estamos dispuestos a instalar esos ámbitos y todos son lo suficientemente honestos para visualizar que este es un problema, pero que hay que pasar a ocuparse del problema. ¿Se puede ocupar a la uruguaya de alguna manera? Sí, yo creo que sí, además creo que, me parece bien, creo que sí, que el Estado tiene que ser un protagonista. A veces lo que nosotros le reclamamos es demasiado protagonismo al Estado y abogamos las partes. A mí me parece que el ámbito de las relaciones laborales en general requiere una discusión doctrinaria más amplia, de enfoque, porque hay algunas cosas que en algún momento va a ponernos arriba de las mesas, ¿no? No voy a tirar las más polémicas, no quiero tirar polémicas que nos llevarían horas, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos, en el siglo XX se hablaba de la cuestión social. La cuestión social era la reducción de la jornada, el descanso semanal obligatorio, las mejores de las condiciones y medio ambiente de trabajo, ya fue sobre mediados del siglo XX. Y todas esas cuestiones, esa cuestión social que el derecho laboral reclamaba, hoy existe. Mal o bien, está regulada, está protegido. Entonces uno se pone a pensar, ¿es razonable la forma en que nosotros resolvemos los conflictos acá? Yo creo que por lo menos deberíamos plantearnos en algún momento una suerte de judicialización de los conflictos donde bueno, haya jueces que digan las cosas, porque en el fondo digo, la fuerza del patrón porque hay mucha mano de obra ociosa, o la fuerza del trabajador porque ocupa una fábrica, no pueden ser los determinantes. Yo creo que lo determinante tiene que ser construir un diálogo. Me parece que esto de DUI es una buena cosa. La mayoría de los actores que hay ahí adentro son gente que viene del Estado y son muy pro Estado. Hay que sacarse los prejuicios con el Estado, ¿no? Saquémonos los prejuicios. El tema es de si tiene que haber subsidios, que los haya. Lo único que tiene que haber son subsidios claramente establecidos, que se diga para qué y a dónde apuntan y cuáles son los mecanismos de salida. Creo que eso hay que discutirlo claramente, pero me parece que todo el tema... Por lo menos creo en algo que ayudé a forjar, que fue, pongo dos experiencias de la época mía del ministerio, ¿no? Creamos la Junta Nacional de Empleo, la Dirección Nacional de Empleo y la Junta Nacional de Empleo, la creamos en esa época, y otra cosa que a mí, por lo menos, me trajo muchas satisfacciones, cómo nosotros trabajamos en la creación del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que por suerte se ha mantenido.
donde juntamos al BPS, al Banco de Seguro, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Trabajo y otros actores que veían el tema tangencialmente, como la Asociación Uruguaya de Seguridad y Prevención de Accidentes, Colegio de Técnicos Prevencionistas, y teníamos jornadas donde, bueno, y de ahí surgió el primer decreto para la construcción, y de ahí se mejoró el decreto 405 del 88, que ya venía, se mejoraron toda una serie de cuestiones de que hoy hacen que es un trabajo un poco más seguro, ¿no? Creo que esa experiencia colectiva es la única posible, además. Yo no creo que los actores sociales puedan sustituir al Estado, pero tampoco creo en un Estado abarcativo. A veces nos pasa como que los actores sociales imponen su lógica y el Estado queda fuera. No creo ninguno, o el Estado excluye a los sociales. Yo no creo ninguno de los dos. ¿Cómo ves estos planteos, Fabiana, desde el otro nivel de gobierno que son las intendencias? Yo creo que los diálogos intersectoriales, interpartidarios siempre son bienvenidos y son necesarios, y que todos los actores tienen que estar presentes en temáticas tan relevantes: Estado, sociedad civil, trabajadores, cámaras empresariales. Ahora bien, también hay una realidad, y es que hoy en día, que la palabra ideología casi que se empieza a concebir como una mala palabra. Si quieren, no hablemos de ideología, hablemos de formas de percibir el mundo, o de concebir la realidad y de concebir la sociedad. Van a tener un peso, las nombremos o no las nombremos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las presiones que pueden ejercer, por ejemplo, las empresas o los trabajadores, bueno, ¿quién tiene los medios de producción y quién tiene solamente su fuerza de trabajo para aportar y para negociar? Nos va a decir también de las desigualdades que puede haber en esos planteos y en esas negociaciones, ¿no? Por eso están los consejos de salario, por eso defendemos tanto los consejos de salario, porque también hay cuestiones que es mejor no tener que judicializar, pero que aún judicializándose se negocian en una carrera desigual. Y sobre todo, me parece importante también hablar de la presencia del Estado en la medida de que, ¿quién es el Estado?, ¿no? Sí, porque justamente en estos días se han discutido algunas leyes que han puesto estas temáticas, tal vez por la tangente, sobre la mesa, ¿no? Pero cuando se habló de el acceso al empleo o de la codificación para garantizar el acceso al empleo de las personas trans, de muchas personas se habló, por parte de muchas personas escuchamos hablar de privilegios, ¿no? Cuando estábamos hablando de la población más sumergida en la pobreza que podemos concebir en nuestro país prácticamente. Además de la infantilización de la pobreza, tenemos toda la intersección de vulnerabilidades que viven las personas trans. Cuando hablamos de personas con discapacidad, afortunadamente, porque vaya lo mal que hablaría de nuestra sociedad a esta altura si todavía no hubiéramos llegado a ese paso, ahí ya los mismos temas, el mismo tipo de políticas y el mismo tipo de beneficios presentados, incluso no ante el Estado ya, sino ante el área privada, bueno, dejaron de hablarse de privilegios, se concibió como acceso a derechos que teníamos la necesidad de garantizar. Lo que nos muestra que a veces la discusión sobre las herramientas es superficial, y en realidad lo que estamos cuestionando es si la población necesita y merece ese uso de herramientas, ¿no? Porque para algunas personas la misma herramienta es un privilegio y para otras es un beneficio al que tienen derecho. Cuando hablamos, por ejemplo, y se dieron las discusiones en torno de la caja militar, las mismas voces que a veces escuchamos hablar del subsidio, ¿no?, de las transferencias monetarias, de que cada cual haga lo suyo y gane lo suyo, no les escuchamos con la misma fuerza el reproche de la transferencia y la erogación monetaria que le corresponde al Estado y que sale de los mismos contribuyentes y de los mismos trabajadores y de las mismas empresas para sostener ese subsidio de la caja militar. Entonces, querramos o no, esta ideología está sobre la mesa, sobre la discusión, que es necesario que esté, porque también debe conjugarse y debe ver cómo se articula para llegar a algunos consensos básicos, y sobre todo para que esos consensos no queden solamente en una publicación o en una actividad o en un saludo a la bandera, sino que se conviertan en política de Estado, y que después, con alguna campaña de por medio o con algún cambio de gobierno, no se dejen para atrás como se dejaron para atrás algunos compromisos legales que en algún momento se aprobaron y se asumieron. Campaña de por medio, se nos viene el año que viene. Sería muy interesante, lo digo como ciudadano, que este tema estuviera planteado en los distintos programas de los partidos políticos, ¿no? El empleo del futuro, el cómo se van a tratar estos temas, si podemos llegar a un consenso. Sería un signo más de madurez del sistema político uruguayo plantear este tema, ¿no? A mí me encantaría, por lo menos. Me parece que más está bien la forma en que enfocaban dos cosas que conversaban con Fabiana. Una es las transferencias. Cada vez el Estado central se vacía de los contenidos básicos, y eso tiene que pasar hacia las comunas, hacia los municipios, hacia lo departamental, hacia lo local. Yo creo que la recuperación de la función local hace que las cosas funcionen mucho mejor.
Me parece que la lejanía y la burocratización de las políticas se aleja de las necesidades de la gente. Cuanto más lo acerquemos a la gente, creo que es mucho mejor. Y después la otra cosa que me parece también importante es que nosotros le demos protagonismo al cercano. El tema de que los grandes, y lo que decía Fabiana, de los que tienen otro posicionamiento, pueden imponer sus condiciones a los que tienen menor, es lo que a mí me parece que pasa, por ejemplo, con los pequeños y medianos productores. No tenemos que prever únicamente buenas políticas para UPM, para que vengan a invertir una gran cantidad de cosas. Tenemos que hacerlo para todos, para UPM y para los chiquitos también. Me parece que en eso es donde también yo tengo mucha coincidencia. Cerramos contigo, Fabio, con tu mirada, en este caso, la de un dirigente sindical, un hombre muy vinculado a Ahí este me quedo tema. con una cuestión que creo que va a ser una expresión de deseo, lo que estamos en la mesa, de que esto sea un tema central en la campaña electoral. Ojalá me equivoque y en algún momento tengamos una mesa otra vez y tengamos la oportunidad de decir nos equivocamos. Bueno, te diría que en la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio todos estos temas han estado presentes. Porque- Veremos a qué síntesis se llega en diciembre. No, después pero mi del temor es Congreso, que el eje central de pero la campaña debiera no va a hablarse. estar centralizada necesariamente en el empleo, me parece. Ojalá sí, Es que y el tema en el asumiré mundo las es- consecuencias si me es que el equivoco. tema del mundo, miren eso, miren. No, pero no por falta de No. coincidencia, aquí Claro. eso me quedó Yo claro. creo que una de las cosas, a ver, algo que está indirectamente vinculado, cortito, Sí, tranquilo. indirectamente vinculado al empleo, pero o directamente, capaz que más directamente. Uno de los problemas que nosotros tenemos que resolver bien es el tema de inserción internacional, porque eso genera empleo. Hay el enfoque, hay un libro que se llama La Tierra es plana, de un periodista yankee, se llama Thomas Friedman, que ha ganado el Pulitzer varias veces. Y él nos empieza a mostrar cómo funciona el trabajo a distancia y todo lo que se hace fuera de los estados nacionales. Perdimos el tren. Va a haber cosas que si las hacemos mal acá, las van a hacer en otro lado. La liquidación de tributos de Estados Unidos la hacen en la India, y la hacen por la cuarta parte. La segunda opinión médica de los japoneses la hacen en China, enfrente. Se terceriza a ciertos lugares donde te lo solucionan, y eso te pasa por arriba. Entonces, vos podés negarte a la globalización, pero la globalización está andando. Y después, la otra cosa que tenés es filosóficamente dónde se va a posicionar el hombre en un mundo donde, bueno, el empleo va a ser escaso. Eso va a ser un dato. Ese va a ser un dato. Bueno, después vos verás si el deporte, la cultura y esa serie de cosas. Bueno, antes nos parecía que eran la nada. Bueno, hoy son ocupaciones, ocupan mucha gente, bueno, muchos productos brutos. Bueno, yo creo que ahí está una de las cosas donde nosotros vamos a tomar datos de cosas que pasan afuera y vamos a tratar de llevarlas. Somos Hoy hay datos concretos en Uruguay sobre eso, sobre transferencia. Empresas multinacionales instaladas en Uruguay que claramente su circuito comercial no está en territorio nacional, ¿sí? está en el extranjero. Yo Hay tengo un experiencia amigo- de eso. Yo tengo un amigo que dice que a veces creemos que somos el fin del mundo, y que es una equivocación, que el fin del mundo es Buenos Aires, que nosotros somos la periferia del fin del mundo. Hay alguna Entonces, parte de la información que falta igual, ¿no? Cuando se discute tanto, me acordaba cuando hablabas vos, Fabio, del tema de la rentabilidad y cuánto incide en la rentabilidad y en la productividad los salarios de los trabajadores, no se habla de la parte de que es cuál es la renta que efectivamente se obtiene por parte de los terratenientes, por parte de las empresas, para ver cuánto eso es lo que incide efectivamente más allá de los salarios, porque si no, siempre te termina culpabilizando los salarios de los Les trabajadores. recomiendo y del un Estado, estudio muy ¿no? interesante Y del de... Estado, Y del Estado. ¿con qué Sí, porción se le queda del Estado? Porque estamos arriba de una presión que superó el 30. Entonces, tenemos los servicios nórdicos, porque estamos en... El peso del Estado es parecido a lo nórdico. Los servicios del Estado son parecidos a lo nórdico. No es un discurso privatizador y yo... Yo le agregaría otro factor ahí, el nivel de transferencia. Sí, sí. Sí, y sobre el No nivel de... solamente el peso, también evaluemos el nivel de transferencia. Claro. Porque yo Y- creo que estamos arriba del nivel de transferencia de algunos países nórdicos. Y los impuestos de la renta de los países nórdicos, que no son como los Entonces, nuestros, que son mucho más liberales con los tenedores de la tierra, por ejemplo. Esa comparación uno no la escucha generalmente cuando se compara con Escandinavia. Allá hay una responsabilidad y un pago sobre la tierra que acá no sucede. Por ejemplo, La incidencia del salario, perdón Pablo, que mencionaba Fabiana, les recomiendo un estudio muy interesante del Instituto Cuesta Duarte que fue presentado a mediados de año, Sí. si no me falla la memoria, que efectivamente va en línea de lo que ella mencionaba, pero me parece que son números que son muy atendibles
y que suelen desmistificar muchas veces una idea que tenemos con respecto al tema. Lo de los costos del trabajo y el costo del salario que lleva el trabajador no puede ser lo único. Lo que tenemos que atender es la globalidad del costo. Todo. Está muy bien. Y nos queda pendiente seguramente para otro encuentro, para otro café, el tema de las migraciones, que sabemos además, tú venís trabajando mucho, has estado muy vinculado a este tema. ¿Podemos tirar algún titular? Por supuesto que tenemos tiempo como para tirar un titular. Sí, tenemos tiempo. Cortito. Fabiana. Nosotros lo venimos trabajando desde la Intendencia, ahora en convenio incluso con Relaciones Exteriores. Titulares básicos. Primero, que la migración y la movilidad humana son el tema del siglo XXI en las ciudades, está reconocido así y todas las redes ciudades lo están trabajando, es una realidad, como decía Pablo, es un dato, no es ni siquiera una expresión de deseo, ¿no? Claro. Nosotros consideramos que es algo altamente beneficioso y que ya nos está enriqueciendo culturalmente, culinariamente, a nivel de lenguaje, a nivel de muchísimos factores, y creemos que es un enorme desafío, pero que es una ventana de oportunidad más para este desafío en el tema del trabajo y de la formación. Diputado. En una sociedad aluvional como la nuestra, donde nos sentimos muy yoruguas, muy uruguayos, tenemos un componente de nacionalismo exacerbado o de chauvinismo en algún momento, que yo creo que tenemos que atenuarlo y matar a los fascistas que hay dentro de esta sociedad y decir cuánto bien le está haciendo al país recibir la inmigración que está recibiendo. Absolutamente. En tu sector... Coincido con lo que dice Pablo, porque nosotros en FUESI y en el PCNT empezamos, a mi juicio, capaz que algún compañero me pega después que salga de acá, tardíamente a agarrar este tema. Y lo agarramos tardíamente porque se nos prendió la alarma de escuchar algunos discursos claramente fascistas, planteando que el problema del crecimiento del desempleo era la cantidad de extranjeros que llegaban al Uruguay, porque en realidad las patronales le pagan menos que a los trabajadores uruguayos. Todas cuestiones que son falsas de toda perspectiva en un mundo extremadamente regularizado como el uruguayo. Claro, raramente muevan la aguja ahí, sí pueden llegar a moverla en el aporte precisamente a la previsión social. Pero sí, yo creo que es un tema que hay que atender con mucha seriedad. Y además pensémoslo no filosóficamente, sino como consumidores. ¿Cuánta alegría te da cuando te atiende un venezolano lo bien que están atendiendo? Los cubanos. Los cubanos son fabulosos. Yo creo que terminan elevando el nivel cultural de la sociedad, porque claramente la mayoría de los que están llegando a Uruguay, sobre todo venezolanos o cubanos, llegan con un nivel interesante para el nivel nuestro. Qué lindo. Entonces, eso hay que visualizarlo, que termina enriqueciéndose la sociedad. Es falso que vienen a quitarte derechos, es falso que vienen a quitarte el trabajo. Sí, eso para es la falso de todas sociedad maneras. hoy en día en algunos ámbitos es muy fácil y muy utilitario encontrar enemigos, ¿no? Para señalar y para culpabilizar de todo. Bien. Hoy en día, bueno, en estos días precisamente las juventudes de nuestros partidos políticos nos dieron tremenda lección una vez más, haciendo un consenso por la institucionalidad y por la democracia en el marco de la campaña que se viene. Yo creo que uno de esos compromisos de quienes hacemos parte de la institucionalidad y de la política debe ser no permitir marcar estos señalamientos de enemigos públicos que son ficticios además, porque precisamente así es cuando se fomenta la xenofobia y la xenofobia mezclada con la porofobia, porque también vemos que hay un clasismo importante en qué migrantes se rechazan, ¿no? Dependiendo de cuándo estemos hablando, o vienen a vivir de los planes sociales o vienen a sacarnos el trabajo, incluso aunque haya una incompatibilidad en esos discursos, pero sin duda los inmigrantes no solamente son bienvenidos, sino que los inmigrantes somos todos, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es el Uruguay. Bienvenidos son ustedes. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Bueno, bienvenidos son ustedes en un próximo encuentro que vamos a tener. Ahora, por una cuestión de preservar nuestro empleo, tenemos que despedirnos. Gracias por haber estado aquí. Bueno, de alguna manera el tema del empleo, del trabajo, del futuro ha estado presente en esta mesa en el día de hoy. Lo quiero felicitar, porque hoy nos metió el ejemplo, hablando del empleo del futuro, el ejemplo de la cajera del supermercado. Lo quiero felicitar. Vamos avanzando, vamos. De a poco. Deme tiempo que capaz que llego con otro ejemplo. ¿Nos vamos, Carlos? Nos vamos. Me quedé con algunas dudas. Sí, no le pregunté a la Goyeneche si es parienta del polaco. Faltó eso, pero más allá de eso fue otra vez una mesa muy interesante y de intercambio fluido más allá de las diferencias. Por supuesto, como debe ser. Nuestro próximo encuentro, como siempre, el viernes a las 21 horas en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay. Si esperas coches, pasan tranvías, así es mi tierra que se
cambiará.